Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a empezar con el ciclo de seminarios del segundo cuatrimestre. El primer encargado de dar el seminario va a ser Rafael Piñata, con su primer seminario de doctorado, titulado Una nueva perspectiva de las nebulosas del espirógrafo. Observaciones MUS de IC4. Bueno, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Bien. Bueno, ya como me presentó Leti, el trabajo que yo les voy a presentar se titula Una nueva perspectiva de la nebulosa del espirógrafo, observaciones MUS de IC418. Este trabajo fue realizado bajo la dirección de Damián Mas y Walter Weyman, y es una continuación del trabajo de licenciatura, ¿bien?, que hace relativamente poco que se sometió y estamos a la espera. ¿Bien? Este trabajo está maquetado de la siguiente manera. Vamos a arrancar con una breve introducción. Voy a contarles un poco acerca de los datos con los que nosotros trabajamos. Charlar un poco acerca de los mapas de las líneas de emisión, cómo fueron extraídos a partir de los cubos de datos de la espectroscopía de campo integral. Charlar un poco de las propiedades derivadas que nosotros extrajimos de las líneas de emisión, para finalizar con unas breves conclusiones y trabajo a futuro. Comenzando con la introducción, lo primero que hay que mencionar es qué es una nebulosa planetaria. Una nebulosa planetaria básicamente es el estadio final de una estrella de baja masa, de 0.8 a 8 masas solares. El límite superior es teórico, observacionalmente se tiene una cota del progenitor de nebulosa planetaria como 5 masas solares hasta la fecha. Las nebulosas planetarias son laboratorios astrofísicos de fundamental importancia, debido a que pueden ser utilizados para una gran cantidad de estudios astronómicos. Podemos estudiar, por ejemplo, la evolución estelar, podemos también estudiar el aumento de metalicidad en nuestra galaxia, y también, al poder ser observadas extragalácticamente, podemos utilizarlas, por ejemplo, para el estudio de distancia de galaxias y para estudiar la dinámica de las mismas. Actualmente hay unas 3.000 nebulosas planetarias catalogadas en la Vía Láctea, ¿bien?, con múltiples orígenes, con formas y tamaños de todo tipo, con estructuras y subestructuras. Pero cuando nosotros queremos explicar cómo es una nebulosa planetaria, lo vamos a hacer mediante este esquema. ¿Bien? Nosotros lo que vamos a tener es una estrella central, ¿bien?, que va a ser el núcleo expuesto de una estrella evolucionada, que va a ser lo que conocemos como enana blanca, la estrella central de la nebulosa planetaria, y alrededor de la enana blanca una nube de gas ionizado, en donde esta nube proviene del material expulsado previamente por la estrella evolucionada. Este gas ionizado está ionizado por los fotones ionizantes de la estrella central, y esto es lo que nosotros conocemos como la nebulosa planetaria en sí. Nosotros, al ver este esquemita, hay muchos objetos, muchas nebulosas que siguen bastante bien este esquema. Una de ellas es IC418, que es el objeto de estudio de este trabajo. Esta nebulosa aparece en la literatura por primera vez en 1918 en el catálogo de Curtis de Planetary Nebulae, en donde Curtis menciona a IC418 simplemente como una nebulosa con un anillo ionizado y una estrella central. Cuando comparamos esta nebulosa con el esquema previo, vemos que son prácticamente iguales. A IC418 la podemos catalogar como un prototipo de nebulosa planetaria simple. ¿Bien? Y gracias a esta simpleza fue objeto de estudio de muchísimos investigadores que lo utilizaron para determinar propiedades básicas, bien, de las nebulosas planetarias. Uno de ellos fue Flower en 1969, el cual crea un modelo de estratificación, el cual nos dice que a medida que nos vamos alejando de la estrella central, vamos a ir encontrando diferentes iones que van a depender de su potencial de ionización. ¿Bien? Mientras el potencial de ionización es más alto, como por ejemplo en el helio 2, vamos a encontrarla bien cerca de la estrella central, y a medida que nos vamos alejando, vamos encontrando iones con potenciales de ionización cada vez más bajos.
¿bien? Esto es debido a que los fotones fotones ionizantes de más alta energía son absorbidos apenas salen y los de menos energía pueden viajar más a zonas exteriores de la nebulosa. Lo interesante es que 10 años después, Ray y Warwick, en 1979, estudiando las abundancias químicas de la nebulosa, encuentran que había un solapamiento de los iones en la misma. ¿Bien? Había iones con potenciales de ionización muy diferentes que se encontraban en la misma región de la nebulosa. Y esto difería mucho del modelo de estratificación. Y ellos lo que hicieron fue asumir que esta discrepancia se debía a material neutro que se encontraba dentro de la nebulosa. Y eso hacía que se encontraran estos solapamientos. Y este material neutro se iba a encontrar en forma de knots o nudos, ¿bien? O filamentos. Lo genial es que su hipótesis fue demostrada, pero tuvieron que esperar unos 20 años. En septiembre del año 2000, el telescopio espacial Hubble libera esta imagen de IC418, en donde se puede observar el anillo ionizado que se veía desde el catálogo de Curtis, una burbuja interna que también previamente ya había sido observada, pero por primera vez se pueden observar esta estructura filamentosa que nace en el centro y se va hacia las afueras de la nebulosa, que eran las estructuras de material neutro que habían sido descritas por Ray Warwick en el 79. A partir de esta imagen, debido a este patrón espiralado, IC418 también pasa a ser conocida como la nebulosa del espirógrafo, debido a que el patrón espiralado es muy similar a los patrones que quedan al dibujar utilizando un espirógrafo. Esta nebulosa, cuando uno va a la literatura, encuentra que tiene más de 900 citas. Es un objeto extremadamente estudiado. ¿Bien? Entonces, ¿qué más podemos decir de un objeto con estas características? Lo lindo es que con la espectroscopía de campo integral, el estudio de este tipo de objetos extensos recibió un impulso bastante importante en la última década, ya que con la espectroscopía de campo integral yo puedo hacer un análisis punto a punto de todo el objeto que yo muestre. ¿Bien? Voy ahora a pasar a explicar un poco más acerca de cómo funciona bien la técnica que nosotros utilizamos, que es la espectroscopía de campo integral. Supongamos que nosotros tenemos el campo de visión de nuestro telescopio y al mismo nosotros lo vamos a seccionar bien en un montón de regiones diferentes. Lo más pequeño posible, lo más pequeño que me permita la tecnología que voy a estar utilizando. Luego lo que voy a hacer es llevar la luz de cada una de estas secciones a través de una fibra óptica, ¿bien? Y lo que va a hacer esta fibra óptica va a ser descomponer la luz y otorgarnos a nosotros el espectro de cada una de estas regiones que yo mapeé. Y la fibra óptica la va a llevar creando un cubo de datos. ¿Bien? Este cubo tiene 3 ejes, 2 ejes espaciales que van a representar todo el campo de visión de mi telescopio y un eje en longitud de onda. La unidad espacial y en longitud de onda se denomina voxel, y si nosotros a un voxel lo arrastramos en todas las longitudes de onda, lo integramos en todas las longitudes de onda, tenemos un spaxel. Lo importante y lo poderoso de la espectroscopía de campo integral es que, por ejemplo, si yo agarro el voxel, pero agarro el voxel de todo el campo de visión de mi telescopio, es decir, agarro todo el campo de visión del telescopio en un pequeño rango de longitud de onda, yo voy a poder obtener una imagen fotométrica de mi objeto, monocromática entre comillas, porque no es una sola longitud de onda, sino que es un pequeño intervalo que va a depender de la resolución espectral de mi instrumento. Pero lo interesante de esto es que yo con una sola observación puedo obtener una imagen fotométrica en una cantidad de filtros inimaginable, o por lo menos de la longitud de onda que a mí me abarque mi instrumento. ¿Bien? Yo puedo obtener 10 imágenes fotométricas con una sola observación, mientras con técnicas fotométricas convencionales necesito hacer 10 observaciones cambiando el filtro, y además yo acá voy a poder obtener imágenes de filtros que no se fabrican. ¿Bien? Son muy específicos y no se fabrican. De igual manera, si ahora en vez de hacer un corte espacial, selecciono un solo voxel, lo arrastro en longitud de onda, seleccionando un spaxel, voy a poder obtener el espectro de esa región espacial muestreada.
Entonces yo voy a tener la información química de cada porción espectral, cada región espacial que yo muestré de mi objeto. Por eso, esta técnica es que, lo vuelvo a repetir, nos permite realizar un análisis físico para cada punto muestreado del objeto. En este caso, de IC418. Vamos a pasar ahora a hablar de los datos de espectroscopía de campo integral con los que nosotros trabajamos. Los datos con los que nosotros trabajamos fueron obtenidos con el espectrógrafo de campo integral Muse. Actualmente este espectrógrafo es el espectrógrafo de campo integral más avanzado que existe hasta el momento. Cabe destacar que bueno, los datos no son propios, sino que fueron prestados bien, por Ana Monreal del Instituto de Astrofísica de las Canarias. Como para poner un poco de contexto, el rango espectral de Muse es de 4.600 a 9.300 Armstrong, con un poder resolvente de 2.000 en el azul y de 4.000 en el rojo. Y lo más asombroso de este instrumento es que tiene un campo de visión de 1 minuto cuadrado. ¿Bien? Para comparar, el espectrógrafo de campo integral que tiene Gemini, tanto en Gemini Norte como en Gemini Sur, tiene un campo de visión en su rango más amplio de 7 por 5 segundos. Nosotros acá tenemos 60 segundos cuadrados. Esto es gracias a que Muse en realidad son 24 espectrógrafos de campo integral juntos formando un solo instrumento. ¿Bien? En el caso de nuestros datos, el cubo se fue tomado en un programa de verificación científica en el año 2014. El tiempo de integración fue de 10 segundos, utilizando el modo de campo amplio de 60 por 60 segundos. Y la reducción no fue realizada por nosotros, nuevamente fue realizada por el equipo de Ana Monreal, utilizando la pipeline 1.6.1 del año 2014 de Muse. El resultado de esta reducción es un cubo de casi 3 gigas y, para poner los datos, de 314 por 300 por 3.681 voxels. Yo cuando apenas arranqué el doctorado y volvimos a trabajar un poco más profundo con estos datos, se nos ocurrió decir, bueno, nos pongamos nosotros y reduzcamos el cubo, ¿bien? Para ver si con las pipelines más nuevas se podía mejorar algo en el proceso de reducción. El tema es que cuando nos pusimos a ver el manual de la pipeline, nos encontramos con que el hardware recomendado son 64 GB de RAM, 24 núcleos físicos, ¿bien? No un procesador con 24 núcleos, sino 24 procesadores individuales y 4 teras de espacio de almacenamiento. Con lo cual dijimos, bueno, lo dejamos para otro momento, ¿no? Vamos a pasar ahora a hablar acerca de los mapas de línea de emisión. ¿Bien? Nosotros de este cubo ya reducido necesitábamos extraer la información de las líneas de emisión. Y esto nosotros lo hicimos debido a que con las intensidades relativas, ¿bien?, de las líneas, nosotros podemos establecer las propiedades físicas y químicas del objeto que estamos estudiando. La extracción nosotros la realizamos con una versión actualizada de lo que habíamos utilizado en la licenciatura, del código IFC-Q, el cual funciona de la siguiente manera. Nosotros le vamos a otorgar el cubo y información del rango espectral donde se encuentra la línea, bien, un rango acotado del cubo completo donde nosotros vamos a encontrar la línea, la longitud de onda central de la línea de interés y unas ventanas de fondo para medir el continuo del espectro. El código lo que va a hacer es extraer esa porción del cubo, bien, de la ventana que yo le dije. Esto es para facilitar, o sea, para hacer más rápido el procesamiento. Si yo le doy el cubo entero, la compu no funciona más, se clava y hay que reiniciarla. Así que el código lo que hace es extraer una porción del cubo, hace un ajuste gaussiano de la línea de interés y nos devuelve un cubo de datos, en donde vamos a tener el mapa de flujo de la línea de interés, el mapa de velocidad radial, el mapa de los sigmas de la gaussiana ajustada y un mapa de errores del ajuste. Una aclaración que va a ser puesta en contexto un poco más adelante es que el mapa de velocidades radiales nosotros no lo utilizamos, ¿bien? No fue de utilidad, más adelante voy a explicar el por qué. Una vez que nosotros extrajimos las líneas, lo siguiente que hicimos fue medir la señal ruido, ¿bien? La señal ruido era altísima.
En mapas como H-alfa teníamos una señal ruido de 1100, que es una locura, bien, esta señal ruido. Pero lo interesante fue que al plotear la señal ruido, nos encontramos que a partir de un cubo de 20 segundos cuadrados, la señal ruido se empezaba a poner muy ruidosa, ¿bien? Aunque seguía siendo alta, en el caso de H-alfa seguía estando por encima de 100, se ponía muy ruidosa en muchas regiones del cubo, por lo que a partir de esto, lo que nosotros decidimos es cortar el campo de visión total y trabajar con una región de 20 por 20 segundos. ¿Bien? Entonces, lo que hicimos fue a todas las líneas extraídas, cortarlas y nos quedaban imágenes de 20 por 20 segundos. Estas son todas las líneas que nosotros extrajimos, con las que nosotros trabajamos. Muchas de estas líneas, algunas del nitrógeno, del azufre, ya después las voy a presentar un poco mejor, sé que acá queda medio borroso, después las vamos a ver mejor. Algunas líneas como la del azufre, nitrógenos, 49, 59 del oxígeno, son líneas que por primera vez están apareciendo en la literatura con este trabajo, ¿bien? Ya que son imágenes que no se poseen filtros fotométricos generalmente en un observatorio para un telescopio. Bien. Luego, lo que nosotros quisimos hacer, esto que lo hicimos ahora para el doctorado, fue comprobar la calidad en la reducción. Bien, ya que la reducción no la habíamos hecho nosotros, necesitábamos algún método de comprobar que la reducción estaba hecha de la mejor manera posible. Y para esto, lo que hicimos fue evaluar la relación entre algunas líneas de emisión. Puntualmente, las que usamos fue del oxígeno y el nitrógeno, la 5007 y 4959 y la 6584 y 6548. Bien. Estas líneas, la relación entre estas líneas siempre es una constante. Entonces nosotros fue a hacer el cociente y ver si nos daba esta constante o no. Al hacerlo, para todos los spaxeles de la workbox, de este recuadro de 20 por 20 que nos quedó, lo que podemos observar es que la distribución de nuestros spaxeles cae dentro de los valores teóricos esperados para la relación entre estas líneas. Para 5007 sobre 4959, bastante mejor, prácticamente es la teórica. Para las del nitrógeno está un poquito corrida, pero sigue cayendo dentro del rango de valores teóricos esperados para la relación entre estas líneas. Entonces, con esto nosotros nos aseguramos de que la reducción estaba hecha de la mejor manera posible. Por lo menos nosotros podíamos confiar en que la reducción estaba realizada de una manera correcta. Una vez que realizamos esta tarea de evaluación de calidad, nos fuimos a observar, primero que nada, la morfología que nosotros observábamos en los mapas de las líneas de emisión. Las estructuras que se observan son la burbuja interna y los lóbulos externos. ¿Bien? La burbuja interna se observa en varios mapas, principalmente los mapas con los iones de mayor potencial de ionización. Y lo interesante es que se observan tres secciones prominentes. En el mapa de H-beta, capaz no se observa tanto, pero nosotros tenemos aquí 1, 2, 3. En los oxígenos, nuevamente, se observan 3 protuberancias en la burbuja interna, el mapa de helio nuevamente, y en el azufre, aunque muy débil, también se logran alcanzar a ver las tres secciones prominentes de la burbuja. Esto para nosotros fue un resultado muy novedoso, ya que en ningún otro trabajo de la literatura se muestra la burbuja central como partida. En todos los trabajos y en todas las imágenes se observa como una estructura completamente homogénea. ¿Bien? Y con respecto a los lóbulos externos, ahí está, en todos los mapas, ¿bien? Ya sea en los de potencial de ionalización más alto como en los de potencial de ionalización más bajo, se pueden observar los dos lóbulos. Observando que el anillo externo de la nebulosa nuevamente no es una estructura completamente homogénea, sino que está separado en dos lóbulos, presentando así una morfología bipolar. En los mapas de nitrógeno, del oxígeno 1, en los mapas del azufre, en todos y cada uno de ellos se pueden observar esta estructura bipolar. ¿Bien? Entonces, lo primero que nosotros dijimos fue, genial, IC418 posee una morfología bipolar. Cuando uno se va a la literatura, uno encuentra que esta nebulosa está catalogada como una nebulosa planetaria elíptica, no bipolar. ¿Bien? Entonces, había un poco de contradicción. Salvo en un solo trabajo
de Pascual y de 1990, en donde él también, utilizando imagen en infrarrojo, propone a IC 418 como una nebulosa bipolar. Además, que esto fue lo que más interesante nos resultó y por donde más o menos encaramos el trabajo, fue que en el 87 Balick propone que una nebulosa planetaria elíptica puede evolucionar a una nebulosa planetaria bipolar. Y nosotros, haciendo un análisis un poco de las características físicas de la estrella y de la nebulosa, encontramos tanto que la estrella central está poco evolucionada y que la edad de la componente nebular es aproximadamente de 2000. Por lo que nosotros podemos decir que esta nebulosa planetaria es una nebulosa planetaria muy joven, teniendo en cuenta que una nebulosa, más o menos, vive por lo menos unos 10.000 años. ¿Sí? Entonces estamos hablando de un objeto muy joven. Por lo que podemos decir que IC 418 es una nebulosa en transición, bien, probablemente, que va a evolucionar a una nebulosa bipolar. Y acá viene lo importante, que es que esto es solamente una hipótesis. Por ahora no hemos podido continuar con esta parte del trabajo debido a que necesitamos hacer un análisis cinemático. ¿Bien? Y acá viene lo de que no utilizamos los mapas de velocidades radiales que yo les comenté que el código de IFSQ nos otorga. ¿Por qué no usamos estos mapas? Porque las velocidades de las nebulosas planetarias es extremadamente baja, está en el orden de 20 o 40 kilómetros por segundo. Y la resolución espectral que nosotros tenemos de MUOS no nos alcanza para ver este tipo de velocidades. Entonces, no podemos decir nada cuando nosotros veíamos los mapas de velocidad radial, era una sola cosa homogénea que no nos mostraba ningún tipo de estructura, no mostraba nada. Así que eso quedará para más adelante. ¿Bien? Una vez que nosotros terminamos de trabajar con los mapas de las líneas de emisión, nos fuimos a calcular diferentes propiedades derivadas. Esto, acá hubo como un gran cambio en realidad desde la licenciatura acá, que nosotros en la licenciatura trabajamos con IRAF. Bien, todas las propiedades que nosotros derivamos de la nebulosa las hicimos con IRAF, pero yo para el doctorado decidí cambiar esto, porque cuando uno va a las páginas donde se instala, descarga, o hay tutoriales, o hay comunidades en donde dan soporte a IRAF, encuentra el siguiente mensaje: no comience proyectos nuevos con IRAF. Es un código de más de 35 años en donde ya está dejando de tener soporte, por lo que todo el mundo ofrece o invita a buscar otro tipo de software para hacer los trabajos que IRAF hasta la fecha está haciendo. Y lo que nosotros encontramos y con lo que nosotros trabajamos fue el código PyNev. Bien, este código en Python es una herramienta moderna que se está utilizando muchísimo en los últimos trabajos, ya sea de nebulosa planetaria como de galaxias, como una herramienta para el cálculo de líneas de emisión, de propiedades derivadas a partir de líneas de emisión. Entonces, con esto comenzamos. Antes, obviamente, hicimos algunas pruebas comparando con los resultados que nos daba IRAF y como todo estaba bien, seguimos para adelante. Bien, lo primero que nosotros hicimos fue calcular el mapa de extinción, bien, el coeficiente de extinción interestelar. El mapa de extinción nosotros lo calculamos utilizando esta ecuación que nosotros tenemos aquí, en donde f chiquita de lambda, que en este caso es f de h beta y de f de h alfa, es la función de extinción para cada longitud de onda, y nosotros utilizamos la función de extinción de Cardelli, Clayton y Mantis. F grande de H alfa y H beta es el cociente entre el flujo que nosotros medimos en nuestras observaciones, e I0 de, me falta un paréntesis, de H alfa y H beta es el valor teórico del cociente entre estas dos líneas, en donde nosotros, asumiendo el caso B de recombinación, con una temperatura electrónica de 10 a la 4 grados Kelvin y de 10 a la 4, una densidad de 10 a la 4 partículas por centímetro cúbico. Todos estos son parámetros que PyNev ofrece, ¿bien?, para hacer el cálculo de la extinción. Muchos otros también para elegir. Son los más clásicos. Obtuvimos entonces nosotros el mapa de extinción interestelar. Los coeficientes de extinción interestelar para cada punto muestrado de la nebulosa. ¿Bien? Ver el mapa de extinción interestelar es ver la distribución del polvo en la nebulosa. ¿Bien? Y esta es la primera imagen, el primer mapa de la distribución de polvo que se tiene de IC 418.
Al ver nosotros este mapa, principalmente lo que podemos decir es que tiene una distribución bastante homogénea en la parte central de la nebulosa. En la parte este-noreste tiene una gran concentración de polvo, mientras que del otro lado, en la región oeste-suroeste, tenemos prácticamente una cantidad nula de polvo, al igual que en los lóbulos. ¿Bien? Esto a primer vistazo uno puede decir esto y decir que la nebulosa está interactuando con el medio interestelar de manera inhomogénea. De un lado hay mucho polvo, del otro lado nada. El problema fue que cuando nos fuimos a analizar un poco mejor los datos, nos dimos cuenta que, ahí está ese cargo, todos estos valores que están encerrados por los contornos blancos son valores del coeficiente de extinción que son igual a 0. O por lo menos eso es lo que nos daba el código PyNeb. Y esto primero te dice que no hay polvo, lo cual es medio raro. Cuando nos fuimos a analizar un poco mejor los datos, no es que daba 0, sino que todos los valores que estaban encerrados por los contornos blancos eran negativos. Y esto, teóricamente, no se puede. Entre muchas comillas, hay trabajos que mencionan que sí es posible tener coeficiente de extinción negativo en condiciones muy extremas, en regiones muy pequeñas de remanente de supernova. Esto no es extremo, no es un remanente de supernova, no cumple con las características y son regiones muy extensas. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué tenemos valores que nos dan negativo? En las regiones de los lóbulos nos da negativo porque son las mismas regiones en donde nosotros tenemos saturaciones en la línea de H-alfa. ¿Bien? Entonces, como no tenemos el valor real o el valor correcto de la intensidad de H-alfa en esas regiones, al hacer el cociente con H-beta y calcular el coeficiente de extinción, nos da cualquier cosa. Eso en la región de los lóbulos. Aquí afuera no queda muy en claro, todavía estamos haciendo un par de análisis, pero no queda muy en claro porque cuando fuimos a revisar tanto H-alfa como H-beta no teníamos saturaciones. Lo siguiente fue decir, bueno, hay un problema con el ajuste gaussiano. ¿Bien? O sea, el ajuste que realiza el IFSQ no está bien hecho. Cuando nos vamos a revisar los mapas de errores, los mapas de sigma, ver la forma del ajuste gaussiano, está todo en orden. Los errores son comparables con todos los errores de fuera de la región visible ionizada. Los errores dentro también son todos comparables, son todos del orden. Entonces dijimos, bueno, hay un problema entonces directamente con el cubo, con la línea en el cubo. Nos fuimos a revisar el cubo, a revisar las líneas de H-alfa y H-beta en esas regiones, y de nuevo encontramos que estaba todo en orden. O sea, se nos ocurrió decir, bueno, como la línea en el cubo no está bien, entonces el código no la puede ajustar correctamente. No, pareciera estar todo bien. Realmente no sabemos por qué en esta región nos está dando valores negativos, no nos está dando el valor real del coeficiente de extinción en esa región. Pero de igual manera, tomamos este mapa como el mapa que nosotros vamos a utilizar para corregir por extinción interestelar todas las líneas de emisión que nosotros obtuvimos, teniendo en consideración y teniendo cuidado en los valores que nosotros vamos a obtener en los lóbulos y en esta región exterior. ¿Sí? Bien. Posterior a esto, nosotros calculamos la temperatura y la densidad. La temperatura utilizamos las líneas del nitrógeno, mientras que con la densidad, las líneas del azufre. Para cada una de estas ecuaciones, tanto la temperatura y la densidad, se puede observar que para calcular la temperatura necesitamos conocer la densidad y para calcular la densidad necesitamos conocer la temperatura. Esto a veces en IRAF era realizado a mano, vamos iterando hasta que los valores convergen. Con PyNeb nosotros ponemos las ecuaciones, ponemos los datos y PyNeb lo hace automáticamente. Va calculando temperatura y densidad hasta que los valores convergen. Y así obtuvimos entonces los mapas de temperatura. Vamos a arrancar con este, en donde a primera vista lo que se puede decir es que todos estos píxeles que nosotros vemos en blanco son lugares en donde PyNeb no pudo converger. Bien, no pudo obtener un valor de la temperatura. Lo mismo pasó con la densidad. Nos fuimos a chequear otras ecuaciones, nos fuimos a chequear otros modelos y siempre pasaba lo mismo. Hay regiones en donde PyNeb no podía converger. Nos fuimos a revisar otros trabajos que utilizaron PyNeb y esto es normal.
¿Bien? Hay muchos lugares en donde PyNet no logra converger, entonces no logra otorgar un valor de la temperatura y de la densidad. Asimismo, se puede hablar acerca de este mapa. Cuando uno lo observa, puede determinar que es muy homogéneo, no se ven estructuras a simple vista. La temperatura de la nebulosa es homogénea utilizando las líneas de nitrógeno. Pero cuando uno observa un poquito más en detalle, puede decir, fijémonos que en los lóbulos la temperatura es un poco menor. Pero nuevamente, los píxeles los espáxeles donde la temperatura cae abruptamente son los espáxeles en donde estaban las saturaciones de H-alfa. Por lo cual, nosotros, ¿podemos decir que la temperatura en los lóbulos es menor? No. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en esas regiones nosotros no tenemos un dato preciso debido a las saturaciones. ¿Bien? Y luego nosotros lo que hicimos fue calcular una temperatura media, ¿bien?, de la nebulosa. Esto fue más que nada para compararlo con los valores de la literatura. Para la temperatura media, lo que nosotros hicimos fue aislar todos los espáxeles de la región nebular ionizada, ¿bien?, teniendo en cuenta de no tomar o no tener en cuenta los espáxeles que caían dentro de las regiones de las saturaciones de H-alfa, ¿sí? Obteniendo una temperatura media de 8700 Kelvin más o menos 650, en donde, importante destacar, que este más o menos 650 no es una medida del error, sino es una medida de los rangos de temperatura de la distribución en la nebulosa. ¿Bien? Cuando nos vamos a ver el mapa de densidad, observamos lo mismo. No existen estructuras claras. En los lóbulos podríamos decir que densidad. No existen estructuras claras y podríamos decir que en los lóbulos la densidad es un poco mayor. Nuevamente no, porque los espáxeles que nos muestran una densidad muy alta caen dentro de los espáxeles de H-alfa saturados. Y al medir una densidad media, obtenemos una densidad un poco elevada de 21.000 partículas por centímetro cúbico, más o menos 6.000 aproximadamente. Cuando nosotros vamos a comparar nuestros valores de temperatura y densidad con los de la literatura, vemos que para la temperatura es un poco más bajo de los valores que encontramos nosotros en la literatura, y para la densidad, para algunos valores es mucho más alto y para ciertos valores no tanto. Hay una variación bastante grande, ¿sí? ¿Cómo? Sí. No. Para el mapa de extinción es solamente el flujo de H-alfa y de H-beta. Para temperatura y densidad, ya tienen que estar los mapas de las líneas que uso corregidos por extinción y uso otras líneas, las del nitrógeno y la del azufre. No. Bien. ¿Cómo? En H-alfa, sí. Visualmente también se observaban las saturaciones. O sea, en los mapas de H-alfa visualmente se podían observar. Sí, porque visualmente las saturaciones se observan. O sea, uno ve que los píxeles están saturados. Sí. Creo que, igual de cualquier manera, creo que si hubiéramos visto algo muy loco, lo primero que hubiéramos hecho es ir a ver en los mapas que usamos para esas líneas si había algo raro. De igual manera, si esas cosas locas caían, particularmente en nuestras observaciones, caían en algún lugar del mapa de H-alfa que fue el más problemático porque tenía las saturaciones. O sea, y si ya caía medio cerca y ya era medio difícil tomar a esos valores como correctos. ¿Bien? Cuando nosotros comparamos los valores de temperatura y densidad, vemos que la temperatura es levemente mayor y la densidad es levemente menor, y la densidad es bastante mayor a los datos que nosotros tenemos en la literatura. El tema es que cuando uno ve los errores, más o menos todos los valores caen dentro de los rangos, teniendo en cuenta los errores de las otras mediciones en la literatura. El tema fue que cuando nosotros vamos a comparar, absolutamente todos los valores que nosotros observamos están medidos a partir de long slit, ¿bien? Espectroscopia de ranura larga.
Entonces, comparar nuestros valores tomando la temperatura de absolutamente toda la nebulosa con datos de espectroscopía de ranura larga, en donde la ranura probablemente pasó por una sola parte de la nebulosa, no tomaron todas las componentes nebulares, podemos decir que esa diferencia también se puede deber al método utilizado. ¿Bien? Los rangos de temperatura y densidad son acordes a la literatura, pero como las técnicas no son iguales, es un poco complicado comparar y decir realmente nuestros valores están errados o correctos. ¿Bien? Ya que, bueno, nuestros mapas de temperatura y densidad son los primeros mapas de temperatura y densidad que se observan de IC 418. Luego lo que nosotros hicimos fue estudiar el coeficiente o la clase de excitación. La clase de excitación en una nebulosa es un parámetro que mide el nivel de excitación y está íntimamente relacionado con la estrella central del objeto. ¿Bien? La clase de excitación es un parámetro único que define al objeto. ¿Bien? Es un solo número. Está definido de esa manera. Pero con la espectroscopía de campo integral nosotros podemos ver la variación radial que tiene este parámetro dentro del objeto. ¿Bien? Entonces, dada la correlación que hay entre la estrella central y la temperatura efectiva de la estrella, tomando la temperatura de la estrella como 6.700 Kelvin, podemos saber que la clase de excitación de la nebulosa de IC 418 es una clase de excitación baja. ¿Bien? Ya como múltiples autores ya lo han determinado. Entonces, utilizando la ecuación de Rayleigh-Parker del 2010, nosotros podemos obtener el mapa de excitación de IC 418. Nuevamente, primera vez que se observan estas imágenes de estos datos de esta nebulosa. Acá se observa lo esperable, en donde el coeficiente de la clase de excitación, tiene valores mayores en el centro, cerca de la estrella central, y valores más bajos a partir que a medida que yo me alejo de la estrella central. Pero lo interesante es que nosotros vamos a observar que el gradiente es negativo, y la fragmentación de la burbuja interior. Vemos nuevamente esta estructura en donde la burbuja interior no es homogénea, sino que tenemos tres regiones de mayor clase de excitación, mayor clase de ionización, con potencial de ionización más altos. Y a medida que nosotros nos vamos alejando, también, capaz que, no sé si el juego de colores ayuda, pero vemos como en la región de los lóbulos la clase de excitación es mayor que en los extremos norte y sur. ¿Bien? Realmente esto hay que tener un poco de cuidado con respecto a las saturaciones de H-alfa, pero como no vemos ningún tipo de estructura que nos indique que las saturaciones están produciendo algún error o algún ruido, decimos que el mapa está bien. Por último, fuimos a trabajar con los diagramas de diagnóstico. ¿Bien? Los diagramas de diagnóstico son cocientes, relaciones entre líneas, que son muy útiles para diferenciar diferentes características físicas o químicas de la nebulosa. Los diagramas que nosotros utilizamos fueron estos tres: Frew-Parker del 2010 y dos de Philip y Cuesta del 99. Las líneas que nosotros utilizamos en estos diagramas tienen diferentes propósitos, ya que, como por ejemplo vemos aquí, tenemos líneas del azufre y del nitrógeno, que son líneas con potenciales de ionización bastante bajo, ¿bien? Mientras que el oxígeno 3 con potenciales de ionización bastante alto. Entonces estamos determinando las diferentes regiones de la nebulosa, cómo se comportan con diferentes potenciales de ionización, principalmente buscando shocks, ¿bien? Vamos contra el final del cuento, no esperamos que haya shocks. Recordemos, hay más de 900 citas, en ninguna aparece la presencia de shock en esta nebulosa, nosotros esperamos que no aparezca shocks, pero bueno, no aparece shock, era lo esperable. Al momento de hacer los diagramas ocurrieron cosas bastante interesantes. Primero, me olvidé de mencionar, como son del mismo autor, le pusimos PC1, PC2 a los diferentes cocientes de línea. Al momento de realizar el diagrama de diagnóstico, primero lo hicimos con el de Frew-Parker, que es uno de los diagramas más clásicos. Observamos que
todos los spaxels de la región ionizada de la nebulosa caen dentro de la región de nebulosa planetaria. Ninguno cerca de la parte de shocks, ninguno cerca de la parte de remanente supernova, ninguno cerca de la parte de región H2, como esperábamos. ¿Bien? No buscábamos encontrar algo muy distinto. Pero lo interesante fue ver cómo se distribuían los spaxels a lo largo del diagrama. ¿Bien? Y lo primero que se me ocurrió fue decir, bueno, vemos esta estructura, quiero ver cómo están distribuidos los spaxels en esta estructura. Y lo primero que se me ocurrió hacer fue hacer un histograma bidimensional, en donde se ve cómo la distribución de los spaxels se agrupan en dos picos muy claros. ¿Bien? Y lo siguiente fue decir, bueno, ¿de dónde provienen los spaxels de cada uno de estos picos en el diagrama de diagnóstico? Entonces, rastreamos de dónde venían cada uno de los spaxels en los mapas de las líneas de emisión y obtuvimos lo que vemos aquí. Nosotros rodeamos, o sea, los spaxels rodeados por la elipse blanca se van a encontrar en las regiones más externas de IC418, mientras que los spaxels rodeados por la elipse roja van a encontrarse en las regiones más internas de la misma. Esto fue bastante interesante cuando nos pusimos a ver por qué pasaba esto. Era un resultado bastante esperable, debido a que los valores más altos del cociente de los azufres con H-alfa y nitrógenos con H-alfa corresponden a regiones de potenciales de ionización más elevados, mientras que los valores más bajos a potenciales de ionización más bajos. Entonces, acá, en este mapa, podemos ver una clara imagen de la estratificación ya mencionada por Flower en 1969 en IC418. ¿Bien? Los elementos químicos con potenciales de ionización más altos se encuentran más adentro y los con potencial de ionización más bajos se encuentran más afuera. Primera vez que se puede medir, observar o ver los potenciales de ionización, los mapas de potencial de ionización de IC418. Con los otros dos diagramas, ¿pasa? Ahí está. Se puede observar lo mismo, nada más que con los otros dos también pudimos observar un tercer pico, ¿bien? Que se encuentra más adentro todavía. De nuevo, todos los spaxels caen fuera de la zona de shock. ¿Bien? Entonces, con estos tres diagramas nosotros podemos presentar una clara imagen de la estratificación de IC418. Pero cuando nos pusimos a trabajar con este diagrama diagnóstico surgió algo bastante interesante, que fue que las conclusiones que uno puede obtener de los diagramas de diagnóstico utilizando la espectroscopía de campo integral son un tema bastante sensible, al parecer, en la literatura. Comento por qué. En esta imagen que nosotros tenemos aquí de un trabajo de ACRAS del 2021, es una imagen de la línea de nitrógeno 2, 6584, datos de espectroscopía de campo integral, y por encima de la imagen tenemos múltiples ranuras, long slit. O sea, hicieron un trabajo en donde aplicaron tanto espectroscopía de campo integral como espectroscopía de ranura larga. Y en realidad, lo que hicieron fue, con el código de autoría propia de ACRAS, simular ranuras, ¿bien?, de espectroscopía de ranura larga sobre los datos de espectroscopía de campo integral. Bien, simulo una observación de espectroscopía convencional sobre los datos de IFU. ¿Y esto por qué lo hacen? Cuando nosotros nos vamos a un diagrama de diagnóstico en este caso, de la misma nebulosa que veíamos antes, el ACRAS de 2021, todos los puntos que nosotros observamos aquí en un verde medio raro son todos los spaxels, bien, de la nebulosa. Mientras que los puntitos amarillos y rosas, aquí en esta región de aquí, son todos los valores de los diagramas de diagnóstico de cada una de las ranuras simuladas. Lo que nosotros podemos ver acá, que aunque con la ranura larga se trató de mapear toda la nebulosa, no todos los puntos caen de la misma manera que se distribuyen los spaxels de la espectroscopía de campo integral. Bien, hay una diferencia. Y esto se debe a que nosotros estamos, con la ranura larga, estamos tomando el flujo integrado de toda una región, bien, por donde pasó la ranura. ¿Sí? En cambio, con la espectroscopía integral es punto a punto. Entonces,
Probablemente la ranura está perdiendo parte de la información, por eso no podemos mapear toda la región donde caen los espáxeles de la espectroscopía de campo integral. ¿Y qué tiene que ver esto con el cuidado que hay que tener con las conclusiones? Las diferentes regiones en los diagramas de diagnóstico fueron realizadas teóricamente y empíricamente utilizando long slit. Los valores que separan nebulosas planetarias de regiones H2 y de remanentes de supernova fueron calculados con long slit, con flujo integrado. Y no necesariamente esas regiones son las mismas si yo utilizo espectroscopía de campo integral. Por eso, por ejemplo, en esta pequeña cantidad de espáxeles que caen en la región de supernova, uno podría decir, mira, tengo una componente muy chiquitita que tiene shocks. No, si nosotros utilizamos los espáxeles en este tipo de diagrama de diagnóstico, usando las líneas como si fuera el Padre Nuestro, por decirlo de alguna manera, voy a estar cometiendo errores, tengo que ir y hacer otro tipo de análisis, principalmente análisis cinemáticos, para poder demostrar que lo que yo estoy observando en el diagrama de diagnóstico realmente es cierto. Y esto es porque las regiones no están definidas para espectroscopía de campo integral. Y con esto lo dejo acá, un poquito más adelante voy a decir un par de cositas más, pero primero, perdón. A priori se puede usar, pero teniendo mucho cuidado, ¿bien? Vamos a hablar de las conclusiones. Primero que nada, decir que IC 418 presenta un posible escenario evolutivo, ¿bien?, a una nebulosa planetaria bipolar. Necesitaríamos hacer un análisis cinemático para corroborar esto, pero existe la posibilidad. También mostramos por primera vez la distribución del polvo, viendo, por lo menos en los mapas que nosotros tenemos, al menos tenemos una gran concentración de polvo en la región este-noreste de la nebulosa, dándonos la idea que la nebulosa está interactuando con el medio interestelar de una manera interesante, por lo menos. Se elaboraron diferentes diagramas de diagnósticos y se pudieron observar, bien, la envoltura con menor clase de excitación y el centro con mayor clase de excitación. Podemos ver esta estratificación, además de, obviamente, descartar, ¿sí?, en la presencia de shock. Para finalizar y hablar del trabajo futuro, primero es decir que está la necesidad de intentar hacer un trabajo cinemático para poder corroborar la posible evolución a una nebulosa bipolar de IC 418, pero además actualmente hay un interés bastante grande en continuar con el estudio de los diagramas de diagnóstico. O sea, nos resulta un problema el hecho de que una técnica tan potente, poderosa como la espectroscopía de campo integral no puede usarse en algo tan clásico como un diagrama de diagnóstico, ¿vale? Y también bastante poderoso el diagrama de diagnóstico. Entonces nosotros lo que queremos hacer es, utilizando datos públicos de MUSE de otras 5 nebulosas planetarias archiestudiadas, determinar empíricamente las regiones en los diagramas de diagnóstico para diferentes componentes morfológicas de la nebulosa planetaria. Ya que son objetos tan estudiados, conocemos las características físicas y químicas de las diferentes componentes y subcomponentes, entonces la intención es ver si podemos encontrar en los diagramas de diagnóstico algún tipo de comportamiento o algún tipo de separación entre los espáxeles que conforman estas componentes o no. Y con esto las referencias y muchas gracias. ¿Preguntas? Rafa, nos convenciste que los diagramas nos convenciste de que el polvo estaba mal porque tenías H-alfa saturado. En las regiones donde estaba 0, donde los valores, esos son valores que uno no puede tomar cierto. Pero después los usás o no para los diagramas de diagnóstico, porque tenías H-alfa contra
Bien. nitrógeno. Entonces, ¿por Sí. qué le crees a una para usarlo para una Cuando cosa para hicimos otra? los diagramas de diagnóstico, para que, acá, ¿dónde estamos? Acá. No tomamos las regiones de los lóbulos. No, no Son- en este, en el anterior, porque acá no hay H alfa. Acá En también. este, En este tampoco tomamos las regiones de los lóbulos, no tomamos el color rojo, la verdad que no ayuda, pero el corte es acá. O sea, todo lo que está acá adentro es lo que envuelve la elipse roja. claro, pero digo, el plot de arriba es con H alfa y que vos no le crees a los A H la, alfa. a la región donde están las saturaciones, que es en donde están los lóbulos. A esas partes yo no les creo, y a esa parte yo no tomé los Spaxeles para los diagramas de diagnóstico. O sea, las regiones de los lóbulos, en donde H alfa está saturada, y nosotros no usamos los Spaxeles de esas regiones para los diagramas de diagnóstico. Y la otra, si puedo, otra, ¿En este? más adelante, Adelante. más. Cuando mostraste el diagrama de diagnóstico, ¿Estos? más. En el que comparabas el long slit simulado. Ah, este, sí. No Acá. puede ser de que en realidad lo que pasa es que estás tomando siempre que las partes estas más densas corresponden al centro y por eso te aparecen y que, porque vos decís, bueno, es porque estoy tomando, no estoy muestrando todo, si te entendí bien lo que decías. En realidad no Pero solamente, si vos, no solamente que no estoy mostrando, no solamente que me voy a estar perdiendo, sino que, o sea, ellos lo que hicieron fue simular, ¿no? O sea, lo que intentaron fue mostrar la mayor cantidad de porciones de la nebulosa utilizando las long lead, o sea, perder la mínima información posible. El tema es que al momento de decir, bueno, uso long lead, estoy integrando todo el flujo y capaz que estoy pasando por encima de componentes morfológicas pequeñas con flujos bajos y me lo tapa por completo una componente que tiene un flujo muy alto. Entonces, en ese flujo integrado estoy perdiendo información, por eso los puntos de la long lead no siguen todas las estructuras que se pueden llegar a ver en IFU. yo haría una correlación entre estos puntos y la distribución espacial, de dónde provienen. Eso sería lo que yo haría. De hecho, O sea, ¿cuáles puntos? ¿Los rosas o los verdes? Sí, tiene que haber alguna correlación espacial de dónde. Sí, sí. No lo sé. No, claro. No es para el. Está prendido. Ahí está apagado. Ahora sí. Lo que hace. Ahora sí. Y ahora no sé qué iba a decir. Lo que no hacen. Lo que estaría bueno de ese trabajo, que los tipos no lo hicieron, Don Acras, griego el señor, es fijarse de dónde vienen, porque hay claramente dos estructuras. Hay una especie de J y un gran bollo de puntos arriba. Entonces, ¿de dónde viene cada una de esas cosas? Eso estaría espectacular hacerlo. ¿Está bien? Sí. Y los tipos no sé por qué no lo hicieron. O sea, por eso la idea es, o sea, con los datos estos, de estas otras 5 nebulosas, hacer los diagramas, ver las estructuras que aparecen y ver de dónde vienen esas estructuras para ver si vienen de ciertos tipos de subestructuras o estructuras y ver las características que tienen estas estructuras. Es decir, bueno, en esta región aparecen las estructuras con tales propiedades físicas. No vamos a poder hacer una separación de supernova o H2 porque no tenemos esos datos, pero sí de las distintas estructuras y subestructuras de las nebulosas. ¿Más preguntas? Bueno, Rafa, muy lindo tu seminario, te felicito, muy claro, muy buena la introducción que has hecho más allá del trabajo que estás haciendo, muy buena la introducción también. Yo tengo un par de preguntas, bueno, una pregunta, otra una duda.
La pregunta es, cuando vos medías los flujos de las líneas para hacer el mapa de extinción y el otro mapa de densidad, ahí, ¿qué usás? ¿Los picos de las líneas o usás el ancho equivalente? ¿Cómo medís ese flujo? El código hace la integración de la intensidad en cada porción de la gaussiana que se ajusta. O sea, no usamos el pico, sino que directamente es el área bajo la curva, la integral de la gaussiana ajustada. Sí. Que, perdón, hace poquito en realidad estamos también tratando de dejar un poco el IFSQ y utilizar otros códigos. Y hace poco encontramos la relación fácil, ecuación fácil de intensidad de la gaussiana y sigma de la gaussiana para calcular el flujo. Entonces, no utilizar la intensidad, sino utilizar siempre el flujo de la gaussiana ajustada. Y bueno, y la duda es respecto a la parte cinemática, si bien te faltan unos años todavía para terminar el doctorado, ¿no? Pero si tienen pensado cómo lo van a hacer, cómo van a hacer la parte de la cinemática. Por ahora nada, porque tenemos que ver de dónde sacamos datos que nos permitan hacer eso. Sí, por ahora no mucho. Porque bueno, con MUSE no podemos porque la resolución espectral no nos da para tener mapas con la sensibilidad para poder. No tengo ni idea. No sé si MUSE permite cambiar la red. La verdad que es una pregunta que me mataste. No lo sé. ¿Damián? Damián, podés hablar. Sí. No, yo creo que la única opción ahí va a ser recurrir a long slit en varios ángulos de posición con buena resolución espectral. De hecho, tratamos con MUSE de buscar algunas líneas que estuviesen bien al rojo para optimizar la resolución espectral y no, tampoco, no, está por debajo de la resolución espectral. Y yo meto un poco. ¿Radio? ¿No han pensado si les da? No vi nada en radio. No tengo ni idea qué se podría hacer. Realmente no lo sé. Porque, digamos, otra opción es hacer ese trabajo porque el radio ves espectro justamente. Pero bueno, claro. Podría ser una posibilidad, pero habría que verlo. De uno, no, la verdad que ni se nos ocurrió ir por ese lado. Está bueno, se podría evaluar. Rafa, buenísimo tu seminario, la verdad, re lindo el trabajo. Gracias. Tengo 3 preguntas de no saber, así que... sí, son 3. Son rápidas, creo. La primera es que... Julián se quiere ir. La primera es que si vos tenés que la línea H alfa saturada, ¿no podés reconstruirla a partir de más o menos conocer el perfil, no sé, con un perfil de Voigt o hacer... Poder se puede, se debe, no. No, porque es lo mismo, o sea, asumir el valor de H alfa en esa región es lo mismo que tener un valor errado. No, o sea, nosotros vamos a estar asumiendo un valor que no sabemos, porque no son un píxel que vos, bueno, interpolás entre los 4 que están alrededor, los 8 que están alrededor, y bueno, interpolás ese píxel. Eran muchos. Entonces, claro, hacer esa interpolación, no. Bien. La segunda es, si querías comparar con los trabajos de ranura larga y vos tenés más información que ellos, pixelizar en el sentido de que, y si vos integras tu flujo integrado igual que ellos pusieron la ranura, no puedes comparar los resultados. Eso se puede hacer con el código satélite de Acras. Lo que pasa es que el código Acras lo encontramos hace muy poquito. O sea, no sabíamos que eso se podía hacer. Y la tercera pregunta... Hablamos con Acra, estuvimos charlando con esto de los diagramas de diagnóstico, con los proyectos, y bueno, él nos presentó el código, nosotros no lo conocíamos, y bueno, la verdad que está bueno. Me paro por esa pregunta. Y la última, que tal vez Walter se vuelve MP, pero ¿por qué no invierte la imagen para que el norte y el este, para el norte y el este, para allá, digamos? Hacer un reflejo y... Está vacío el mapa y púselo, ya está, lo de... Claro, es la convención que va así. No. Rafa, yo tengo una pregunta también bien teórica, basada en el desconocimiento sobre estos objetos, básicamente. Okay. Que me quedó al principio.
en una nebulosa planetaria, ¿cuáles son como las características, que no sé si locales o globales, que uno, para que uno infiera que la nebulosa planetaria tiene una morfología elíptica o una morfología bipolar? O sea, ¿de qué depende? La morfología de la nebulosa planetaria, por lo menos en todos los trabajos de clasificación morfológica, es puramente visual. Ok. Es puramente visual. Generalmente se usan imágenes fotométricas de los filtros más convencionales, H-alfa, 5007, algún nitrógeno, algún azufre, y con lo que se ve ahí se trata de observar las estructuras y subestructuras y hacer la clasificación morfológica. Vos hablaste al principio de un estado evolutivo, ¿no? De que podría haber una evolución de una morfología elíptica a una bipolar. ¿Eso se ha visto antes en otros trabajos? Observar, o sea, Sí. observarse, no, medirse, sí, o sea, pero no con estructuras tan, o sea, no en algo tan elíptico. Ya le ves como forma de decir, bueno, esto ya está encarando, ya se clasifica directamente como bipolar, aunque de bipolar vos lo ves y no tiene nada, ¿no? Bien. Pero sí. Bueno, muy hermoso tu trabajo. Bueno, gracias por su presencia. Todavía. Ah, ya hay otra, no, había visto la mano, perdón. No, mira, Julián quedó con las manos aplaudiendo. Hola Rafa, muy buen seminario. Gracias. Te hago una pregunta de la primera filmina. Vos decís que las nebulosas planetarias van de 1 a 8 masas solares, según lo que entendí, que el 8 es un Teórico. límite teórico. ¿Por Sí. qué es el límite teórico el 8? O sea, es lo que se tiene como la masa límite para que el núcleo de la estrella evolucionada no colapse y no se vaya a ya, no supernova, pero sí evolucione en una estrella de neutrones, por ejemplo. O sea, el límite teórico para que el núcleo no colapse. Bueno, le agradecemos. Gracias.